Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, este centro es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Exteriores de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y nuestro propósito es servir de puente entre España y el mundo judío con actividades, con conversaciones como esta, la que hoy vamos a mantener aquí, sobre Osip Mandelstam y concretamente sobre su obra El ruido del tiempo, una obra que ha sido publicada recientemente por la editorial Elba. Y ese es el motivo por el que hoy nos acompaña aquí con nosotros una buena amiga del centro que ya todos ustedes conocerán de anteriores actividades, como es Clara Pastor, editora de Elba. Clara, bienvenida. Hola Israel, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez. Gracias a ti. Y también nos acompaña, somos muy afortunados de tener con nosotros aquí a Ernesto Hernández, que ha sido el traductor de esta fantástica obra y el autor del prólogo. Ernesto, gracias por estar aquí también. Gracias a ustedes, Israel. Nada, un placer. Bueno, me gustaría que nos adentrásemos poco a poco en El ruido del tiempo de Osip Mandelstam. Y en primer lugar, a mí me gustaría preguntaros, este libro es una obra en la que se describe, podríamos decir que la vida social de un tiempo, de una época en Rusia, pero también está muy centrado en una ciudad rusa, que es San Petersburgo. Es verdad que se habla de otras ciudades, es verdad que se habla de otros lugares de Rusia, unidos a la vida familiar de Osip Mandelstam, pero a mí me gustaría preguntaros, en primer lugar, ¿qué San Petersburgo nos presenta Osip Mandelstam en esta obra? Clara, Ernesto, ¿quién lo prefiera? Sin duda es una obra centrada en San Petersburgo. Es un mundo especial el que se instituyó en ese momento y el que describe Mandelstam en sus memorias. Especial porque justamente San Petersburgo fue pues un lugar muy especial en esa época y en esos años en los que él describe. De hecho, bueno, como tantas otras culturas que de alguna manera oscilan o tienen relación con dos centros, bueno, pues la cultura rusa también, la cultura decimonónica y también en el siglo XX, tuvo una oscilación entre esos dos polos o entidades con características peculiares, que son Moscú y San Petersburgo. San Petersburgo fue para Mandelstam también la posibilidad de una especie de utopía desmentida, pero algo había detrás de ese sueño y era la realidad de una ciudad que era, bueno, pues la más europea, por así decirlo, de las ciudades rusas. Es decir, la única desde la cual se podía vislumbrar la posibilidad de una relación con la antigüedad clásica. Sabes que la influencia de la cultura clásica en la arquitectura de San Petersburgo y en otros, digamos, otras características importantes, la manera en la que se habla allí el ruso, en fin, otros detalles locales, hicieron de esta ciudad pues, un centro asomado o volcado hacia Europa, a diferencia de Moscú, que desde tiempos inmemoriales era un poco la reserva de la Rusia más tradicional, la Rusia más campesina, la Rusia que también para ciertos discursos eslavos tenía más que ver con la cultura del Oriente, ¿no? Entonces esa posición entre un San Petersburgo occidentalista y un Moscú oriental, pues está presente en la obra de Mandelstam, o se trasluce de alguna manera. Atravesando todo esto, por supuesto, está la condición judía, que tiene en su caso un abordaje interesante. Ya luego hablaremos en detalle de esto, ¿no? Sí, luego comentaremos eso. Clara, ¿tú qué opinas de San Petersburgo que nos presentamos Osip Mandelstam? Bueno, yo, al revés que Ernesto, soy una casi absoluta ignorante de la historia de Rusia.
Pero la impresión que me dan los recuerdos de Mandelstam es, como dice Ernesto, de algo que aspiraba a ser cosmopolita, europeo, y que hay algo que se trunca de alguna manera, ¿no? Que es lo que lo hace bonito al mismo tiempo, ¿no? O sea, es lo contrario, digamos, de una visión triunfante, de algo que pudo ser, de algo que era diferente, que miraba en otra dirección, pero que hay un cierto sentimiento como de inevitabilidad, ¿no? De que eso va a fallar. Es una visión muy impresionista, pero es la sensación que me da a mí al leer esos recuerdos. Sí, es verdad, parece que hay algo ahí como de una decadencia bueno, que parecía que iba a llegar a algo grande, ¿no? Y no fue, ¿no? Lo que pudo ser y no fue. Yo creo que luego hablaremos de cómo lidia con las raíces judías, con sus raíces judías, Osim Mandelstam. A mí me parece que también hay un aspecto importante a comentar a raíz de uno de los fragmentos que podemos leer ahora, y es que no se trata tampoco de un libro que describa meramente la sociedad rusa o la sociedad de San Petersburgo durante un periodo que que ahora hablamos, ese periodo previo a la revolución y demás, sino que también incluso vemos que hace comentarios de crítica cultural a veces y que va mucho más allá de una descripción de una crónica de vida, ¿no? O sea, yo creo que va mucho más allá. Si me permitís, podemos leer un fragmento y lo comentamos acerca de uno de los conciertos a los que asiste, ¿no? Y dice: en 1903-1904, San Petersburgo fue testigo de conciertos distinguidos. Me refiero al salvaje entusiasmo, no superado hasta la fecha, que suscitaban los conciertos de Hoffmann y Kubelik en el círculo de la nobleza durante la Cuaresma. Que yo recuerde, ninguna solemnidad musical posterior, ni siquiera el estreno de Prometeo de Scriabin, pueden compararse a esas orgías cuaresmales en la sala blanca de columnas. Se llegaba al paroxismo, al éxtasis. No era tan solo amor por la música. Algo amenazador e incluso peligroso se alzaba desde abisales profundidades como una ansia de acción. La honda y sorda inquietud prehistórica que atormentaba al Petersburgo de entonces, no había llegado aún el año 1905, se expresaba en los rituales convulsos, dignos de los flagelantes de aquellos exaltados de la plaza Mijalioskaya. No sé cómo veis esta descripción, Ernesto, esta especie también de crítica cultural que trufa también todo el libro, ¿no? Sí, sí, es que es una cosa realmente muy interesante lo que pasa en esos años en Rusia. Es decir, tenemos por un lado la visión del alma rusa esta más tradicional de que, bueno, los rusos son apasionados, entregados y tal, pero la verdad es que en esos años había un público entregado a la cultura y el papel que jugaba la cultura como una especie de nueva religión. Él lo compara ahí muy bien con los rituales de los flagelantes, ¿no? Bueno, era una especie de mundo ya secularizado, donde la religión, sobre todo en las clases altas, no jugaba ese papel importante que jugaba en otras partes de Rusia o en otras épocas, pero en cambio había una especie de devoción o de nueva religión por la cultura. Es decir, ese mundo en el que la cultura era un valor increíble. Bueno, de hecho, eso se mantiene todavía o se mantuvo durante mucho tiempo en la cultura rusa. Es decir, como bien se ha dicho, es una de las pocas culturas donde un tipo como Stalin le podía tener miedo a un poeta, ¿sabes? O podía reprimir a un poeta. ¿Por qué? Porque los poetas tenían una influencia que solo es comprensible, la influencia de la poesía, de la cultura, de la música en esta escena especial, a partir de esa especie de devoción o de concepción casi religiosa de lo que era pues la obra de arte, ¿no? O sea, ese mundo. Y ahí fue donde de alguna manera fue educado Mandelstam. O sea, Mandelstam perdón, tiene una relación contradictoria con este asunto, porque por un lado, obviamente, la cultura representaba para él un valor supremo, pero por otro lado le parecía pues un poco snob toda esta devoción de las clases altas entregadas a los conciertos. Esa es un poco la relación que tiene el intelectual con el antiguo régimen, ¿ves?
que todos estos rituales de la época del imperio y tal le parecen como acartonados, exagerados, pero luego, claro, cuando llega la revolución te das cuenta de que la cultura, de que esa cultura sí había formado un sustrato y un sustrato espiritual que era muy importante y que luego será destruido. Entonces, lo interesante de este libro es esa contradicción no resuelta de Mandelstam entre esa mirada que dirige hacia esos años, en los que por un lado se da cuenta de la importancia que tenía la cultura y por otro lado critica de alguna manera o lo mira con ironía, con sarcasmo, todos estos rituales de toda esta religión de la cultura, digamos así, ¿no? Que había entre las clases altas de San Petersburgo. Clara, tú que además estás en contacto mucho con el mundo del arte, no sé si se ve un poco con ojos casi envidiables estos años previos a la Revolución Rusa, la posición que ocupa la cultura en la sociedad. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, es lo que te iba a decir ahora. Es un libro muy para Elba, que está reflejando un mundo que ya no está, o sea, ese mundo ya no existe. Cuando escribe Mandelstam, como muy bien dice Ernesto, está entre esas dos aguas, ¿no? Y tiene sentimientos encontrados respecto a ese snobismo o ese clasismo, esa cosa un poco elitista de la alta cultura, y también un cierto desasosiego por la posibilidad de lo que llega. Claro, nosotros ya estamos fuera de eso, o sea, eso ya fue, ya pasó. Entonces, a mí lo que me evoca este libro es, bueno, como tantos de los que hemos publicado, es que esos mundos ya no existen, pero son a veces como un alivio para el presente, porque te indican que otros mundos existieron, ¿no? Que otros mundos existieron en los que efectivamente las señoras se vestían para ir a los conciertos y a lo mejor eran muy snobs, pero en las fiestas de la alta sociedad hablaban de algo que no fuera de dinero, que es de lo que se habla ahora fundamentalmente, ¿no? Entonces es como un bálsamo, ¿no? Es entrar en otro, que es contradictorio también, porque no es un momento nada balsámico y como lo describe él no lo es, pero visto desde la distancia de décadas, pues claro, dices, fíjate tú este mundo como era, ¿no? Que el debate estaba en otra parte. No puedo estar más de acuerdo. Además, creo que, vamos, he tenido exactamente la misma sensación al leerlo, ¿no? Me parece que la envidia llega después, ¿no? Pero mientras lo estás leyendo es una suerte de bálsamo de saber que esto existió. Sobre el tema de sus raíces y de su familia, es verdad que la relación no es nada fácil, es una relación muy complicada, ¿no? Él tiene algo que me llama especialmente la atención, que es ese deseo de no darle mucha importancia a su pasado, ¿no? Como que da la sensación de que a veces un poco... No es que menosprecie su pasado, pero dice, bueno, yo no tengo tampoco mucho que contar de mi familia. No sé cuál era esa relación con sus raíces judías, Ernesto. No sé cómo veía él, porque todo apunta a que la cosa era bastante complicada, ¿no? Sí, a ver, es que hoy también no lo entendemos. O sea, hoy en día, claro, Mandelstam nos parece un clásico y intentamos sobreponerle los atributos de un clásico, entre los cuales casi siempre hay, obviamente, cierta nostalgia, ¿no? Por el pasado, por la construcción de un pasado. Pero en el momento en que Mandelstam escribe este libro, están pasando, además de todas las cosas que están pasando, sí, las cosas propias de una revolución, y sobre todo de aquella revolución, están también cambiando una serie de valores. Entonces, él no quiere ver ese mundo con nostalgia. Es decir, no quiere ir a las raíces, ¿no? Y esa especie de intento de distancia que él traza con sus raíces esboza un modelo que es muy interesante, que es lo que él quiere defender, es la posibilidad de hacer un destino, de construir un destino intelectual, no en base a tus raíces identitarias o cosas así, sino en base a afinidades selectivas. Esta idea de hacer un destino intelectual en base a una serie de afinidades electivas es la que guía el intento de él por rememorar, ¿no? Claro, Mandelstam era relativamente joven cuando hace esto, ¿no? Y lo más curioso y lo más interesante de todo este tema de él y sus raíces, incluidas las raíces judías, por supuesto, es cómo en este momento él
imbuido del cambio de los valores, en busca de esa afinidad electiva o de esa interpretación de su destino como parte de ciertas elecciones que son propias, no vienen dadas. Bueno, pues todo eso al final, de alguna manera se acabó, esas raíces que él intentó poner en segundo plano en función de ese voluntarismo juvenil, todo eso de alguna manera acabó regresando en los años que siguieron. Es decir, aquí vemos su distancia de lo que él llama el caos judaico, que es un asunto que es muy interesante entender. Claro, para eso habría que explicar muchas cosas. Es decir, el padre de Mandelstam, que había nacido en un Shetli, que era judío, digámoslo así, había huido de su destino de rabino. Básicamente estaba, bueno, era típico en esa época y en ese lugar, prácticamente tenía un destino trazado dentro de la religión y de una observancia estricta. Entonces el papá de Mandelstam había escapado un poco de eso, se había ido a Alemania, por supuesto con un gran enfado de su familia, y en Alemania participó de una cosa que, bueno, tú conoces mucho mejor que yo, que es ese movimiento de ilustración judía que se llama Haskalah. La Haskalah fue, bueno, un proceso importantísimo en Occidente, importantísimo dentro de la cultura judía, para, de alguna manera, mediar o establecer una apertura de las tradiciones ancestrales judías y ponerlas en diálogo con la ilustración y con otros hitos de la cultura europea. El problema está que el padre de Mandelstam no llega de alguna manera a conciliar todo eso, porque, bueno, hace un destino de comerciante, no era un intelectual, pero tenía una formación que Mandelstam interpreta y explora muy bien, la formación de alguien que no llegó a ser, obviamente, el rabino que estaba predestinado a ser de alguna manera, pero que tampoco llegó a convertirse en un intelectual y ni en un alemán, porque seguía siendo judío. Entonces, esa cosa irresuelta de su padre, a Mandelstam le molesta. Es un poco, ya te digo, a lo que él alude con la idea del caos judaico. Es un momento muy complejo y hay que entender muchos detalles de la cultura rusa y del especial antisemitismo ruso, que es una tradición también muy compleja, para poder contraponer ese padre y esa madre que en cambio sí se había integrado a una burguesía rusa, propiamente rusa, y que había decidido cambiar, por así decirlo, sus valores judíos por los valores de una nueva burguesía eslava, ¿no? Aquí, obviamente, Mandelstam se decanta por su madre, que él cree que tuvo más influencia, también por razones lingüísticas. Es decir, cuando Mandelstam dice judío, no está hablando de una cosa genética o de una raza, no, está hablando de una cultura estrictamente observante. O sea, Mandelstam, la religión le causaba la religión judía, es decir, la observancia judía le causaba cierto repelús, porque como buen intelectual joven y tal, estaba en contra de eso. También estaba en contra de otras cosas de las religiones, de otras religiones, ¿no? Pero él lo que veía en su madre era la manera en la que alguien judío, de origen judío, se había asimilado a algo que él interpretaba como que era más cosmopolita y más apropiado para él, que era la posibilidad de habitar el lenguaje ruso, ¿sí? de dominar el lenguaje ruso, ¿no? Eso es algo que él en ese momento, y así lo cuenta este libro, defiende. El problema es que con los años Mandelstam cambia esa manera de pensar. Ya te digo, esto es un libro que tiene un acercamiento muy particular a ese asunto y no tiene nada que ver con lo que pasó después.
el sueño de Mandelstam, que era un sueño un poco nichano, ¿no? De afiliarse como intelectual, como poeta, a la libertad y a los valores de la antigüedad griega y de desechar un poco los valores de la cristiandad, ¿no? Sí, del mundo romano y de la cristiandad, por otro, termina en una utopía que es integrarlo todo. Si en algún momento Mandelstam dice, no podemos ser ni judíos, ni griegos, ni romanos, sí, tenemos que serlo todo. Sí. Y ese todo es una cosa muy peculiar, porque durante mucho tiempo se dijo que la cultura rusa estaba bajo la advocación del Oriente. No sé, ¿sabes? Es un tópico decir que todas las cosas malas que pasaban en la cultura rusa que pasaban tienen que ver con la influencia del Oriente, ¿no? De esa especie de nueva Bizancio, mundo mongol, en fin, hay miles de... Y obviamente todo eso se oponía a la modernidad de alguien como Pedro I, fundador de San Petersburgo, defensor de los valores arquitectónicos griegos, etc. Es decir, a una nueva fundación. El problema está en que Mandelstam sí realmente intentó integrar todo eso. Creo que es el único escritor ruso. Los escritores rusos han tenido que escoger muchas veces, ¿no? Entre ser eslavos o ser occidentales, ¿no? La polémica sobre el paneslavismo, el eslavismo, eso es justo de esos años. Y Mandelstam no quería tener que escoger. Él decía, tenemos que proyectarnos hacia Occidente, porque Occidente es lo que está dentro de nosotros. Eso es una cosa rarísima en ese momento, ¿eh? Muy pocos escritores hicieron esa profesión de fe. Defendieron, muchos fueron acusados de occidentalistas, Turgenev y tal. Otros fueron acusados de eslavófilos, pero muy pocos dijeron, Occidente también somos nosotros. Es una polémica que dura hasta hoy día. Es decir, Milán Kundera y Brodsky polemizaron sobre si Dostoyevsky era un autor occidental o no. Es decir, cuando decías, no, es que era ruso y con otros valores. Esto es un tema muy interesante, porque el único que dijo, nosotros somos también Occidente, o parte fundamental de Occidente, y sobre eso es que tenemos que proyectar nuestras ambiciones poéticas o literarias, fue Mandelstam. Entonces, este sueño, que es un poco el sueño de Mandelstam a finales de los años 20, de no quedarse atado a las raíces, no tener que hacer profesión de fe como escritor de tu pasado, al final, de alguna manera, se venga de Mandelstam. Y Mandelstam acaba siendo casi la encarnación de aquel destino que él había querido evitar. Esto es realmente sintomático. Sintomático de un destino del intelectual occidental, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es un tema complejo, no quiero... Pero básicamente Mandelstam acaba siendo el mejor ejemplo de judío que uno puede imaginar como destino. Es decir, es alguien que se pasó muchísimo tiempo sin residencia fija, sin trabajo fijo, errante por su propia patria, exiliado en su propia patria, y murió de manera terrible, ¿sí? como mismo murieron tantísimos otros judíos en esa misma época, tanto en Alemania como en Rusia, ¿eh? Entonces, esa especie como de destino que lo persigue, pese a que él lo trató de evitar y pese a que él había concebido otros sueños, es una cosa apasionante. O por supuesto, con los años, cuando Mandelstam se dio cuenta de lo que estaba pasando en la revolución, empezó a rescatar esa cosa judía, esa condición judía que él no había querido, a la cual no había querido atender, y a la cual en estas memorias trata con cierta ironía, displicencia y tal, ¿no? Pero lo curioso es lo que pasó luego. Es muy llamativo, ¿no? O sea, la historia de Mandelstam, como precisamente después reclama esas raíces judías. Has dicho algo muy interesante, ¿no? Como que yo creo que además Mandelstam parece aplicar
el mismo criterio a todo. Es decir, él se mantiene distancia con ese caos judaico del que tú mencionas, porque parece que lo que no es armónico le causa un desasosiego bastante importante, tanto de sus raíces como en lo estético, ¿no? Él critica la ciudad cuando no es armónica, ¿no? Cuando no tiene esa belleza que le cuadra en el marco que le está buscando. Me da esa sensación. Y además, a ver, hubo cosas puramente pragmáticas. Es decir, Mandelstam se convirtió al metodismo, creo que al metodismo, sí, en la iglesia metodista, en 1911. Hizo algo que hacía mucha gente, muchos rusos de esa época, que era lo que llamaban el bautizo finlandés. Tú te ibas a Finlandia, te convertías a la iglesia metodista porque así evitabas los cupos. Tú sabes que el antisemitismo que de toda la vida ha existido en Rusia y hasta hoy existe, estableció bueno, mediados del siglo XIX, principios del XX, se establecieron unos cupos. Los judíos no podían vivir en todas las ciudades del imperio, tenían restricciones de acceso a la universidad y tal. Bueno, algunos judíos estaban dispensados, los que tenían dineros o negocios, o los que habían cumplido en el ejército del zar con honores y tal, ¿no? El padre de Mansart burló esas prohibiciones, es decir, no las burló, como era rico y tal, y cuando se establece en San Petersburgo, y luego Mandelstam, cuando tiene que entrar a la universidad, para evitar las cosas estas del cupo, antes va y se hace miembro de la iglesia metodista finlandesa, en Finlandia, pero eso era una conversión pragmática. Él se veía más como cristiano que como judío, sin ninguna duda, ¿eh? Es decir, él era, que esto es parte también de su sueño de ser un escritor cosmopolita, ¿no? O sea, él se sentía parte de la cristiandad, eso, no de los rituales, digamos, de alguna manera judíos, que de su padre, o de la educación rabínica. No, él creía en que había que ser parte de la cristiandad, y su imaginario intentó integrar la cristiandad con el mundo de la antigüedad griega y greco-romana, ¿no? Pero sin embargo, los judíos lo persiguió. Lo persiguió y lo hizo ver. Y poco a poco él se va moviendo. Hay muchos estudios sobre eso. Y las figuras femeninas en su poesía, cómo empieza a usar figuras bíblicas femeninas, y cómo, no sé, en la cuarta prosa dice: la sangre de reyes y patriarcas corre por mis venas. Es decir, empieza a reconocer el legado judío, a darse cuenta de que no se podía escapar de eso, ¿no? Y pasa de una cultura o de un destino intelectual construido en base a afinidades selectivas a un destino cultural que te ha hecho sufrir y padecer por lo que tú ni siquiera querías ser, ¿no? Es bastante paradójico. Es un apólogo, parece un apólogo judío. Sí. Conoces los cuentos estos judíos, que hay un apólogo sobre la idea de que rechazas tu propia identidad. Bueno, pues la vida de Mandelstam parece un poco un apólogo judío. Puede ser una buena metáfora, desde luego, porque esa persecución. Clara, no sé tú cómo ves esta forma de tratar sus raíces de Mandelstam, porque es verdad que es extraña, ¿no? No encaja dentro de lo que uno esperaría de alguien como Mandelstam, de no querer recuperar, o no sé, ¿tú cómo lo ves? A mí hay dos cosas que me interesaron mucho de eso. Una, la ha señalado Ernesto, que es, claro, es imposible tener un destino más judío, ¿no? Cuando lees el libro y ves la figura de Mandelstam, es el judío errante. Y es errante tanto por este castigo que tiene dentro de su país, o sea, es castigado físicamente en el sentido de no tener casa, que eso es algo tangible, pero luego me da la sensación de que él es errante dentro de él mismo, ¿no? Porque está errante en este destino propio que tiene unas raíces con las que no se identifica, pero que al mismo tiempo están ahí. Entonces es errante dentro de su propio ser, ¿no? Es como el exilio interior también, que eso es una cosa muy de
de personalidades artísticas, de poetas, y eso se ve muy bien incluso pues eso, hacer unas memorias, pero unas memorias que no quieren ser nostálgicas, describir un mundo que se muere y no querer sentir pena de eso, y al mismo tiempo tener incertidumbres respecto a... Entonces, eso es una forma de errancia, ¿no? Es la errancia interior. Y luego otra cosa que es preciosa en el libro y que Ernesto ha explicado muy bien, digamos, en el plano intelectual y racional, en el libro se ve en los recuerdos de infancia. Mandelstam hace una cosa muy bonita, muy difícil de hacer, bueno, una cosa propia de poetas, que es que describe aquello que está recordando con los ojos de un niño. Y eso es muy difícil, porque es, bueno, como los pintores, ¿no? Cuando creo que fue a Paul Klee que le dijeron, es que usted pinta como un niño. Dice, mire, yo me he pasado la vida intentando volver a dibujar como dibujaba cuando era niño. Y eso es lo que hace él. Y si me permites, os voy a leer un pasaje cortito para que veáis a qué me refiero, porque es una cosa que explicada puede parecer complicada, pero es muy simple. Dice... Está hablando, es el capítulo sobre el judaísmo y acaba de hablar de su padre, de esto que ha descrito muy bien Ernesto, que es un hombre que estaba preparado, o sea, estaba destinado a ser rabino, pero que de alguna forma huye de ese destino. Entonces sigue hablando de la familia paterna y dice, cuando me llevaban a Riga, a casa de los abuelos, me resistía y me faltaba poco para llorar. Tenía la sensación de ser llevado a la patria de la incomprensible filosofía paterna. Se ponía en marcha una artillería de cajas de cartón, de cestas con candados colgantes, el incómodo y engorroso bagaje doméstico. La ropa de invierno se regaba con gruesa sal de naftalina. Bajo la guardrapa de sus fundas, las poltronas semejaban blancos corceles. A mí no me divertían aquellos preparativos para irnos a la costa. En aquel entonces me dedicaba a coleccionar clavos, la más absurda fantasía de un coleccionista. Como el caballero avaro cantado por Pushkin, manoseaba constantemente mi montón de clavos y me alegraba de ver crecer mi punzante riqueza, pero me quitaron los clavos para el embalaje. Eso es, está lleno de pasajes así, en los que describe... Fíjate que no te está diciendo nada de todo esto, de la repulsión, de esa incomodidad, de una herencia de la que se quiere deshacer. No, lo está describiendo como un niño, cuando le llevan a dormir a una casa que no le gusta, ¿no? Y que hay allí un proceso de cambio que le resulta penoso. Pues eso es un hilo que atraviesa toda la narración, ¿no? Esa... intelectualizado es lo que explica Ernesto, ¿no? Es el querer combinar diversas herencias, la resistencia por verse absorbido por las raíces, por lo que está detrás, pero en el libro se explica de manera poética, o sea, no hay una sola que yo recuerde referencia, digamos, sesuda a un conflicto intelectual, está todo explicado con objetos, con secuencias, con la forma de recordar, con la ausencia de nostalgia. La verdad es que es increíble. A mí también me recordó mucho a Proust en algunas cosas por el tema de los objetos, ¿no? Este tema de que todo para él son esos objetos que le traen recuerdos y cada vez nos los trae a nosotros, ¿no? Yo creo que cuando lo lees y te das cuenta que habla lo que tú decías, ¿no? De las sábanas, o de objetos cotidianos de la casa, ¿no? Y de los recuerdos que le traen, me parecía que es una manera fantástica, ¿no? De acercar a las raíces. Justamente nos acercamos al final, no quería robaros demasiado tiempo, pero siempre pedimos la lectura de algunos fragmentos que os parezcan paradigmáticos de la obra. Clara nos acaba de leer uno, no sé si Ernesto tienes algún fragmento que tú pienses que, bueno, que pueda ser, no sé si simbólico o paradigmático de este El ruido del tiempo de Osim Mandelstam. A mí me gusta, sí, claro, a mí me gusta... Bueno, debo decirles además que yo he hecho mi mejor esfuerzo, pero todo esto suena mucho mejor en ruso, ¿eh? Sí. Realmente el libro es una delicia. Cualquiera que escriba se sabe, aquí Clara también, además de editora, es escritora. Y escritora de ficción, además. Entonces, es importante entender que cualquiera que escriba sabe lo difícil que es dar esa impresión que ustedes obviamente han descrito también, ¿no?
Es decir, escribir y llegar a suscitar con palabras la imagen y el recuerdo de un mundo perdido, de un mundo pasado, es algo, hoy en día casi todo el mundo se ayuda con imágenes, ¿sabes? Hay como esta obsesión por ilustrar con imágenes todo y la cultura eminentemente visualizada que tenemos hoy. Pero Mandelstam y Proust y bueno, y tantos otros consiguen esto que cuando escribes sabes que es muy difícil, lo más difícil, ¿no? Entonces a mí me gusta ese capitulito que se llama, estos son como viñetas, el libro está dividido para los que no lo conozcan como en pequeñas viñetas de estos temas, ¿no? Y me gusta una que se llama imperialismo infantil porque él cuenta ese encanto que tienen un poco los niños por la parafernalia y los rituales militares que de alguna manera abundaban en San Petersburgo bajo el zar, bajo la época del zar. Un granadero, enmohecido por los años, con un gorro de piel de cordero bien encasquetado, tanto en invierno como en verano, daba invariables vueltas alrededor de la estatua ecuestre de Nicolás I, frente al Consejo de Estado. El gorro, parecido a una mitra, era casi tan grande como un cordero entero. Nosotros, los niños, tratábamos de entablar conversación con el viejo centinela. Nos decepcionaba saber que no era del año 1812 como pensábamos. Sin embargo, para compensar, nos informaba de que los veteranos que, como él, montaban guardia, eran los últimos soldados de Nicolás I y que en toda la compañía apenas quedaban 5 o 6. La entrada al jardín de verano por el lado del muelle, donde están las rejas y la capilla, frente al Palacio de Ingenieros, estaba custodiada por sargentos de caballería cargados de medallas. Eran ellos quienes decidían si la persona que intentaba pasar iba bien vestida. Echaban sin contemplaciones a los que llevaban botas rusas y prohibían la entrada a los que vestían modestamente y a los que llevaban gorro. Incluso los niños adoptaban en el jardín de verano una conducta muy ceremoniosa. Después de cuchillar con la institutriz o la niñera, alguna niña con faldilla o un niño con pantalón corto se acercaba al banco y, bien haciendo una reverencia o chocando los talones, según el caso, piaba. Niña o niño, pero ese era el tratamiento oficial. ¿No quieres jugar conmigo al escondite o al pilla-pilla? Después de este preámbulo, ya puede imaginarse lo divertido que resultaba el juego. Yo no jugaba nunca y este modo de entablar relación me parecía forzado. Bueno, es un recuerdo perfectamente proustiano sobre la vida en ese jardín de verano, que ahí está todavía y es un lugar que vale la pena visitar. Lástima que Rusia esté como está hoy en día. Es un poco el mismo asunto, ¿no? Si Rusia es parte de Europa o no, ese es el mismo asunto que estamos padeciendo hoy, ¿sabes? Con la autocracia de Putin y todo eso, ¿no? Sí, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Es algo así. Pues nada, un niño especial tuvo que ser Osim Mandelstam cuando decía que era una forma de relación forzada jugar al pilla-pilla, ¿no? Me parecía, es muy ingenioso. Pues Ernesto, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por acercarnos a ver si se puede ver bien aquí, El ruido del tiempo de Osim Mandelstam, editado por Elba. Gracias a ambos por participar hoy aquí. Muchas gracias, Israel. Gracias a vosotros. Gracias.